El Consejo Galáctico se había reunido una vez. De nuevo, y esta vez era para hablar. Las potencias emergentes de la galaxia. Habitación llena de representantes alienígenas. Desde todos los rincones del espacio zumbaba con conversación. Estos seres habían visto innumerables guerras, poderosos imperios y flotas aterradoras. Pero hoy, había algo nuevo sobre la mesa. Una pequeña flota. Se habían avistado naves humanas en él. Los confines exteriores de la galaxia, y ellos se dirigían hacia él. Consejo. Los extraterrestres en la habitación intercambiaron miradas confusas. El humano. Los barcos eran pequeños, apenas más grandes que un colección de metal oxidado y obsoleto. Tecnología. Era ridículo. ¿Es esto una broma? Un general alienígena de Valoran se burló. Estos humanos, en realidad, creo que pueden ser una amenaza con eso. Barcos patéticos. La habitación se llenó de risas silenciosas. Los valoranos eran raza poderosa conocida por su enorme buques de guerra, que eran capaces de arrasar. Aniquilamos flotas enteras con una sola explosión. Sus naves relucían con tecnología avanzada. Tecnología que se alza sobre la pequeña. Vasos humanos. Los humanos siempre han sido considerados débiles e insignificantes por las especies más poderosas de la galaxia. En la esquina de la habitación, Comandante Elena, guard de la flota humana, permaneció sentado en silencio. Ya había escuchado las burlas antes, pero se negó a responder. Su flota, aunque pequeña, tenía un propósito. Ella lo sabía. Su gente no eran como los extraterrestres. Ejércitos que dependían únicamente de su tamaño y potencia de fuego. La humanidad tenía una diferente fuerza, resiliencia, la capacidad de adaptarse, pensar con rapidez y superar probabilidades imposibles. La reunión del Consejo continuó, pero los pensamientos de Elena divagaron. A la flota que comandaba. Los barcos no fueron nada impresionantes para la galaxia. Estándares. Cada uno era solo una fracción del tamaño de los gigantes alienígenas que se enfrentarían a una dura competencia, pero los humanos tenían. Siempre ha sido inteligente, utilizando recursos limitados. Recursos para crear maravillas. Los barcos. En su flota había un ejemplo perfecto. Puede que no parecieran gran cosa, pero fueron creados gracias a la innovación humana. Elegante, eficiente y repleto de sorpresas. El Consejo ha decidido. Alienígena principal, un ser alto con ojos brillantes. Piel azul, dijo cuando la habitación se calmó. Tú. Puede que ahora no representemos una amenaza, pero nosotros sí. Tengo curiosidad por ver de qué es capaz su flota. Con eso, el Consejo desestimó la solicitud. Reunión. Elena y su flota habrían esperar. Los extraterrestres pronto se darían cuenta que equivocados estaban acerca de los humanos. Una pequeña flota de naves humanas, 3 en total, estaba situado en el borde del sistema, oculto tras una serie de campos de asteroides. Las órdenes de Elena eran: claro, espera, no era su momento. Aún no hacer una demostración de fuerza. El plan era sencillo, casi demasiado sencillo. Atraer al fuerzas alienígenas presentes, les hacen subestimar su tamaño, y luego atacar cuando él era el momento oportuno. Mientras los barcos humanos permaneció en el campo de asteroides, la flota de Valoran pasó junto a ellos, en dirección hacia un planeta cercano. Las naves humanas. Los alienígenas tenían tecnología de camuflaje. No lo sabían. Los valoranos, en su arrogancia, creía que los humanos no podían. Sigue el ritmo. Pero estaban equivocados. El alienígena. Los barcos eran enormes. Estaban erizados de armas, tenían escudos defensivos que podría resistir prácticamente cualquier cosa, y
Se movían por el espacio como monstruos, cazando a sus presas. Pero a pesar de en cuanto a tamaño y fuerza, tenían una cosa en común. Las naves humanas no lo hicieron. Exceso de confianza. Y esa sería su perdición. La flota de Helena observó cómo se movían los alienígenas. Más adentro del sistema. Sin darse cuenta de la presencia de la nave humana, un destello de una sonrisa apareció en el rostro de Helena. Ella estaba listos. La pequeña flota no solo iba para sobrevivir, iba a demostrarlo. Algo. Silencio, ordenó Alina. Por las comunicaciones. Paciencia. El tiempo lo dirá. Llegarán pronto. Las pequeñas naves, camufladas y oculto, siguió a la flota alienígena. De cerca. Los humanos no necesitaban atacar todavía. Solo necesitaban espera hasta que llegue el momento perfecto. Elina sabía que los extraterrestres eran subestimarlos, y eso fue justo lo que ella quería. Su error sería su perdición. Ella no lo era. Preocupada por el tamaño de su flota o la tecnología obsoleta. Todo giraba en torno a utilizando lo que tenían de maneras que los extraterrestres ni siquiera podía imaginarlo. Como el alienígena. Las naves se acercaban al planeta, el de Helena. La flota se posicionó. La diminuta. La flota estaba lista para mostrarle a la galaxia que, a veces, la fuerza más pequeña podía hacer el mayor impacto. En la sala del consejo, los extraterrestres seguían riendo y bromeando. No. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. No tenían ni idea de lo que estaban a punto de suceder. Rostro. La flota humana, pequeña pero inteligente, estaba a punto de darles un vuelco a sus vidas. Abajo. Lo que no sabían era que esto es solo el comienzo. La pequeña flota que había sido objeto de burlas, pronto revelaría un poder que nadie podría haber predicho. La inmensidad del espacio se extendía ante los alienígenas Armeta como su enorme. Las naves atraviesan las estrellas. Los valoranos, seguros de una fuerza abrumadora, no tenían ni idea de que la diminuta flota humana, que ahora los sigue de cerca, desde una distancia segura, se estaba preparando para mostrarles lo que significaba subestimar humanidad. La comandante Helena Ward estaba en el timón de la nave humana líder, Aegis. El barco no se parecía en nada al imponente. Estructuras similares a máquinas de guerra de Valorans. Era elegante, pequeño y casi invisible gracias a su avanzado tecnología de camuflaje. Las otras dos naves, en su flota, Valor y Vigilancia, la seguían de cerca, sus formas ocultas. En la oscura inmensidad del espacio, las manos de Helena se movieron sobre los controles. Con una confianza firme. Ella no era solo liderando una flota. Estaba a punto de liderar una revolución en como estas especies alienígenas vieron humanos. Los valoranos pensaron que su tamaño y fuerza fueron suficientes para aplastar nada que se interpusiera en su camino. Pero no tenían nada idea de lo que los humanos tenían en mente. Mangas. Lista para entrar. De Alinda. Su voz era tranquila, pero había una chispa en ella. Sus ojos. Estaba lista. Lo había planeado. Durante días, ese momento duró días, y fue. Finalmente llegó. Sí, comandante, dijo. Respuesta del teniente Jackson, quien era. Estacionados en Valor. Estamos en posición. Solo espero tu señal. El ser humano. La flota había estado siguiendo a los Valoran. Naves durante horas. Los alienígenas, concentrados en su misión, estaban completamente ajenos. Que estaban siendo vigilados. Los humanos. Los valoranos tenían la ventaja perfecta. Creían que eran demasiado poderosos para ser sorprendido por algo tan pequeño como las naves humanas. Delina dio una pequeña. Asintió. Inicie la fase 1, ordenó. Inmediatamente, la pequeña flota de humanos
Los barcos entraron. Con la gran flota de Valoran. Barcos en su mira. Los humanos. Activaron sus dispositivos de camuflaje. Fue como si los barcos se hubieran desvanecido en el aire. Volverse invisible a los sensores alienígenas. Los valoranos continuaron su viaje. Sin saber que los humanos ahora, justo detrás de ellos, acercándose rápidamente. Elena observaba las naves valoranas desde su pantalla, observando su formación. Ellos se dirigían hacia un campo de asteroides. Un lugar perfecto para la flota humana. Lanzar su primer ataque. Los asteroides. Proporcionaría refugio, permitiendo que el diminuto. Naves humanas para maniobrar con velocidad y precisión. La primera parte del plan. Era sencillo. Confundir a los valoranos. Como él. La flota humana avanzó, Alina en silencio. Contaba hacia atrás en su cabeza. Entonces, en el momento justo, ella dio la señal. Ahora, en un instante, los barcos humanos dejaron caer sus capas y emergieron de la oscuridad. Los sensores de Valoran, incapaces de detectar la pequeña flota. Segundos antes, ahora recogió 3 objetos pequeños que se mueven rápidamente en su radar. Las naves alienígenas reaccionaron rápidamente, pero eran demasiado lentos. Los Valoran. Los barcos grandes y voluminosos no se construían para tales cambios repentinos de dirección. Antes, los valoranos podrían disparar su enorme armas, las naves humanas ya las tenían. Se lanzó hacia el campo de asteroides. La maniobra fue suave y precisa. No hubo tiempo desperdiciado. Las naves humanas se movían rápidamente entre las rocas, utilizando el terreno como ambos un escudo y medio de desplazamiento rápido. Los valoranos luchaban por mantenerse al día. Sus barcos demasiado grandes y lentos para seguirlos. Adelante, ordenó Elena con voz firme. La flota humana se encontraba ahora en modo de ataque. Los barcos pequeños, a pesar de su tamaño, estaban equipados con armamento avanzado y escudos. Llegó la primera oleada de fuego. Desde Illis, golpeando al Valoran principal barco. La explosión fue precisa, impactando un punto débil en el pasillo de la nave alienígena. Los escudos de las naves Valoran parpadearon durante un momento, pero se mantuvo firme, aunque el daño estaba claro. Impacto directo, teniente. Jackson gritó. Sus escudos son debilitamiento. Sigamos así. Elina sintió. Una emocionante carrera la recorre. Los humanos no solo habían sobrevivido, habían alcanzado el alienígenas duro. Podía sentir el cambio en el aire. Los valoranos ya no estaban riendo de la pequeña flota. El ataque había demostrado que incluso los barcos pequeños con las estrategias correctas podrían causar enormes daños. Los valoranos contraatacaron rápidamente. Sus enormes armas disparando contra campo de asteroides, enviando explosiones masivas en todas direcciones. Pero los barcos humanos eran demasiado rápidos. Se movían con agilidad y esquivaban, usando las rocas como escudos. El más grande. Las naves alienígenas no podían maniobrar con la misma agilidad. Prepárense para la fase 2. Elina dio la orden, con los ojos fijos en él. Pantalla. La segunda fase del plan fue a punto de desarrollarse. La pequeña flota no estaba simplemente usando fuerza bruta. Estaba usando estrategia. Las naves humanas se movían como sombras, apareciendo desde atrás, asteroides, y desapareciendo de nuevo. Con la misma rapidez, los valoranos fueron desorientados. Sus barcos más grandes incapaces para reaccionar lo suficientemente rápido. Uno de los Valoran comandantes, un alienígena alto llamado Fere. Observé el caos que se desarrollaba con creciente expectación. Incredulidad. ¿Qué son estos humanos? ¿Están haciendo esto? Él ordenó su. Los barcos se reagruparon, pero estaba claro que
Los humanos ya habían alcanzado la cima. Mano. La marea de la batalla era cambiando. La pequeña flota humana ha comenzado a dejar su huella, y ya. Estaba claro que las cosas no iban bien. Los valoranos lo habían esperado. Lo habían esperado. Subestimó a la humanidad. Ingenio y astucia. Lo que ellos pensaba que sería una misión sencilla para lidiar con insignificantes naves humanas era convirtiéndose en un peligroso juego del gato y el ratón. Ratón. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero los valoranos comenzaban a darse cuenta. La minúscula flota de la que se habían burlado estaba muy lejos. Más de lo que habían previsto. La batalla en el campo de asteroides se había convertido en un torbellino de acción. Los valoranos, una vez tan seguros de su tamaño y poder, estaban luchando para lidiar con él. Velocidad y agilidad del pequeño humano. Flota. La voz tranquila de Alina Ward cortó. En medio del caos en las comunicaciones, dando órdenes claras a su tripulación. Sigan avanzando. No les des la oportunidad de convertirte en su objetivo. Ella dio la orden. Su voz era firme, pero por dentro sentía la adrenalina. Era el momento para el que se había entrenado. Los valoranos podrían haber tenido la potencia de fuego, pero los humanos tenían algo mucho más peligroso: inteligencia y la capacidad. Pensar con rapidez. Valina tenía. Siempre creí que la verdadera fuerza. La humanidad no se medía en tamaño ni en número, pero en su ingenio. El asteroide. El campo se estaba volviendo más traicionero por la segunda. Grandes rocas se desplomaron a través de espacio, chocando entre sí y enviando ondas de choque por toda la zona. Las naves humanas entraban y salían rápidamente de las rocas, cada movimiento calculado y preciso. Cada vez que un barco de Valoran disparó, falló. El alienígena más grande. Los barcos no podían seguir el ritmo. Pero los valoranos no estaban completamente fuera de peligro. Aún no han luchado. Sus barcos, aunque lentos para maniobrar, todavía eran capaces de poder devastador. Uno de los Valoran. Las naves, Valker, dispararon un rayo masivo contra el campo de asteroides, apuntando a Lillis. El rayo era lo suficientemente potente como para desgarrar a través de los asteroides más grandes, pero Helena ya lo había previsto. Ahora, Égida, exclamó, y en un instante, el barco viró bruscamente a babor, evitando por poco el as. El Valoran. El arma impactó contra un asteroide, enviando una onda expansiva que sacudió naves humanas. La fuerza era suficiente para agítalas, pero no lo suficiente como para hacerles daño. Daño real. Buena jugada, comandante. El teniente Jackson dijo por el comunicador. Su voz estaba llena de respeto. Helena no. Responde de inmediato. Sus ojos estaban fijos en ella. En la flota de Valoran, analizando la medida que hicieron. Ella sabía que si la batalla se prolongó demasiado, los humanos tendría que enfrentarse a toda la fuerza de armas de Valoran. El tiempo estaba de su lado. Por ahora, pero no podían permitírselo. Desperdiciarlo. Fase 2. Activar. Helena. Ordenado. Lillis y sus compañeros de flota. Valor y vigilancia comenzaron a moverse en sincronización. Los valoranos habían agrupado sus barcos juntos en formación defensiva. Claramente intentan proteger a sus débiles puntos. La flota de Valina, sin embargo, no lo era. Jugando con las mismas reglas. Dispersos, cada barco moviéndose en patrones impredecibles. Los valoranos. No se podía predecir dónde sería el próximo ataque. Vendría de la voz de Jackson. Un crujido resonó en su oído. Están confundidos. Comandante, no se esperaban esto. Helena sonrió. Sabía que los valoranos estaban acostumbrados a abrumar fuerza, y no sabían cómo hacer frente a lo inesperado.
La flota humana. Era como un enjambre de abejas, pequeño, difícil de pista, y capaz de picar en el máximo. Momentos inesperados. Mientras la batalla continuaron, las naves humanas comenzaron a hacer su movimiento. Aegis disparó primero, lanzando una serie de misiles que zumbaron a través del campo de asteroides. Por poco, las naves valoranas no se veían. Los misiles no estaban destinados a causar daños importantes. Fueron diseñados para confundir y dispersar al enemigo. Los valoranos dispararon sus enormes armas en la entrada. Proyectiles, pero las naves humanas eran ya en movimiento de nuevo, cambiando posiciones. Una de las naves de Valoran. Valker disparó un tiro devastador contra él. Valor, pero la nave humana logró desplegar una contramedida al final. Segundo, un señuelo pequeño y bien colocado provocó que el arma valorana se fijara en el objetivo equivocado. Los valoranos no tenían idea de cómo los humanos se las arreglaban para mantente un paso por delante. Elina podía ver grietas en la confianza de los valoranos. Estaban perdiendo el control de la batalla. Cada uno, cuando pensaron que tenían al humano, la flota en su mira. Los humanos se han ido, desvaneciéndose como sombras. De repente, la pantalla de Alena parpadeó. Un rojo. La luz de advertencia parpadeó. Una de las naves de Valoran habían atacado a Vigilance. Directamente. Teniente Harper, salga de allí está ahora, gritó Lena, pero era demasiado tarde. La vigilancia se vio afectada por un haz masivo que envía ondas de choque a través del barco. Las luces parpadearon y las alarmas sonaban de fondo. Comandante, hemos perdido los escudos, dijo. La voz de Harper, tensa y temblorosa. A Elena se le encogió el corazón, pero sabía que ellos tuvo que seguir adelante. Manténgase firme. Bueno, te sacaremos de esta. La vigilancia se vio afectada, pero no del todo. ¿Terminó aún? Elena se ajustó rápidamente. Estrategia. No podía permitir que este revés. Deténganlos. La misión era demasiado importante. Fase 3. Ahora, ella ordenó. Las naves humanas se reagruparon, entrelazándose en formación cerrada. Llegó el momento del movimiento final. Los valoranos habían subestimado a los humanos capacidad de contraatacar. Y ahora eran a punto de darse cuenta de cuán poderoso es. La pequeña flota era realmente así. Elena sintió. La nave se sacudió violentamente mientras el Aegis avanzaba a toda velocidad, adentrándose en el corazón de Valoran. Formación. Las naves humanas no necesitaban para ganar esta batalla por la fuerza bruta. Solo necesitaban que los valoranos se dieran cuenta. Se han equivocado con respecto a ellos. Uno de las naves valoranas, Valker, intentaron. Volvió sus armas contra Aegis, pero fue demasiado tarde. Con una rápida y coordinada acción en ataque, la flota humana disparó todo. Lo tenían. La explosión alcanzó a los Valker. Motores, desactivándolo. Los valoranos, quienes antes estaban tan seguros de su victoria, ahora, obligados a retirarse. La pequeña flota humana había ganado esta ronda. La batalla no había terminado, pero la marea había cambiado. Los valoranos finalmente habían aprendido lo que era. Pretendía subestimar a la humanidad. Lena Ward sabía que esto era justo lo que buscaba. Comienzo. La galaxia pronto se daría cuenta que la flota humana, pequeña, veloz y inteligente, era una fuerza a tener en cuenta. La retirada de la flota valorana fue un espectáculo digno de contemplar. Habían sido burlados por los humanos y su orgullo. Había recibido un duro golpe. Elena Ward, observado desde el centro de mando del Aegis, mientras los barcos enemigos comenzaban a romperse. Formación. Intentando hacer una rápida escape. La flota humana,
aunque más pequeña y más vulnerables, habían ganado la batalla. Y los valoranos ahora se dieron cuenta de que eran enfrentarse a algo que no esperaban. El ingenio humano. Comandante Ward, hemos aseguró el campo de batalla, teniente. Jackson informó, con la voz llena de alivio y asombro a la vez. Los valoranos se retiran. No van a enfrentarse. De nuevo en un futuro próximo. Elina lo permitió. Esbozó una pequeña sonrisa. Lo sabía. Desde el principio se supo que esto era posible. Los valoranos podrían tener más potencia de fuego. Pero no tenían la flexibilidad y el pensamiento creativo que hicieron los humanos. La batalla fue un testimonio de lo que podía. Esto sucede cuando la estrategia, la velocidad y el coraje se combinan. Se unieron. Pero a pesar de la victoria, Elena sabía que aún no podían celebrar. Los valoranos podrían haberse retirado. Pero no se rendirían tan fácilmente. Su orgullo había sido herido, y ellos estaban. Probablemente ya estén planeando su próximo movimiento. Tenemos que mantenernos alerta, dijo Elina. Su voz era firme y concentrada. No confío en nadie. Que se rindieran solo porque perdieron. Una batalla. Prepara la flota para posible persecución. La tripulación de Lygis. Entraron en acción. Los agentes comprobaron sus armas, se aseguraron de que sus escudos seguían intactos y fueron recalibrados. Sus sistemas de navegación. El asteroide. El campo podría haberlos protegido por ahora. Pero una vez que se mudaran, serían expuesto. De vuelta a la vigilancia. El teniente Harper estaba ocupado supervisando reparaciones. El barco había sufrido graves daños. Pero no estaba todo perdido. El daño. El problema del motor era grave. Pero no crítico. El equipo ya estaba trabajando sobre la reparación de los escudos y la reprogramación. El sistema de comunicación. Comandante. Estaremos listos para mudarnos en unos días. Horas, informó Harper por el comunicador. Hemos recibido algunos golpes, pero nada que nos haya afectado. No puedo soportarlo. Elina asintió. Ella tenía plena confianza en su tripulación. A pesar de los daños, la flota humana era más que capaces de recuperarse rápidamente. Tuvo que hacerlo porque conocía a los valoranos. No se detenía. Justo cuando Elena estaba a punto de para dar otra orden. Una luz de advertencia parpadeó en su consola. Ella inmediatamente lo comprobé. Los valoranos habían enviado un barco explorador para vigilar su retirada y ahora se dirigía directamente hacia él. Flota humana. No están perdiendo el tiempo. Elena murmuró. Quieren saber. Estamos exactamente aquí. Prepárense para participar. Jackson la miró de reojo. A ella. Expresión seria. ¿Crees que son planeando otro ataque? Lo más probable es que. Pero esta vez estaremos preparadas. Elena respondió, con la voz llena de determinación. El pequeño barco explorador apareció en el radar. Era rápido, pero no tenía potencia de fuego ni escudos. De las naves más grandes de Valoran. La Lena. El plan era sencillo. Sacarlo rápidamente. Antes de que pudiera informar al principal. Flota. Los atacaremos con fuerza y rapidez. Elena dio la orden. Lygis, valor y vigilancia, prepárense para lanzar a todos los combatientes. Drones. Asegurémonos de que no lleguen a su destino. Lejos. Las naves humanas se movieron rápidamente. Posicionarse en un triángulo. Formación. El barco explorador, sin darse cuenta de la trampa, continuó su curso, dirigiéndose directo a la flota. La distancia entre ellos se cerraron, y los barcos humanos lanzaron sus drones. Interesante. El teniente Jackson gritó. Los drones avanzaban a toda velocidad, zigzagueando entre la vegetación del campo de asteroides, cerrando distancia entre ellos y el explorador. Nave.
Los valoranos no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando la primera oleada de drones impactó sus objetivo, una serie de explosiones sacudió la nave exploradora, haciéndolo caer a través del espacio. Los drones restantes continuaron su asalto, disparando disparos de precisión a las zonas vulnerables de la nave valorana. Elena observaba atentamente. Este era un momento crítico. Sí, permitieron que los valoranos escaparan. Una vez más, solo sería cuestión de tiempo, antes de que se reagruparan y lanzaran otro ataque. Los humanos tuvieron que hacer seguro que el barco explorador estaba completamente discapacitados. Prepárense para el final. Ataque, dijo Elena. Los drones estaban en posición, y con un movimiento coordinado, lanzaron una última andanada de misiles en el barco explorador. La explosión fue lo suficientemente potente como para inutilizar la nave. Motores y escudos. Haría falta. Valorans tardó semanas en repararlo, y para entonces, la flota humana ya habría desaparecido hacía tiempo. Nave exploradora averiada. Teniente Harper. Según se informó, su voz se mantuvo firme a pesar de intensidad de la situación. No hay señales de vida. No podrán informar de su regreso. Elina se permitió un breve momento de ¡qué alivio! Habían eliminado al explorador. El barco antes de que pudiera escapar. Pero la batalla aún no había terminado. Los valoranos. Probablemente enviaría refuerzos pronto. La verdadera prueba sería si la flota humana podría resistir un asalto a gran escala. Tenemos uno. Es una oportunidad para que esto valga la pena, dijo Elena. Prepárense para un ataque sorpresa cuando llegan los refuerzos. Los atacamos con fuerza. Los atacamos rápido y no les damos tregua. Una oportunidad para reagruparse. Mientras ella daba, al oír las órdenes, Elina miró hacia las estrellas. La victoria hasta el momento había sido increíble. Pero ella sabía que lo más difícil. Aún quedaban desafíos por delante. Los valoranos no olvidarían su derrota. Y regresarían con mayores fuerza. La pequeña flota humana estaba a punto de afrontar su mayor desafío hasta la fecha. Pero Alina sabía que se mantendrían firmes. La humanidad era pequeña, pero ellos eran feroz. La flota humana estaba lista para lo inevitable. Los valoranos, heridos y humillados por su derrota. No lo dejes pasar. La idea de un pequeño flota, una que había sido objeto de burla como insignificantes, superando en astucia a sus. La tecnología avanzada era demasiado para oso. Elena Ward sabía que esto no había terminado. La verdadera batalla acababa de comenzar. Las estrellas que tenían delante centelleaban apaciblemente. Pero Elena no podía librarse de esa sensación. Ese peligro acechaba justo más allá del horizonte. El enemigo pronto regresaría y traerían más barcos. Ella los necesitaba. Estar preparados para lo que viniera después. Elina. La voz del teniente Jackson llegó. A través de las comunicaciones. Hemos detectado naves que se acercan. Son ellos. Los valoranos. Ya vienen. La mano de Elena se apretó. El reposabrazos de su silla de mando. No fue sorprendente. El barco explorador. El fracaso solo había hecho que los valoranos, más enojados, ahora estaban trayendo refuerzos. La flota sería superados en número. Pero las naves humanas sabían algo que los valoranos no hicieron. Humano. Ingenio. ¿Cuánto falta para que estén en alcance? Preguntó Elena, con la mente ya calculando sus opciones. 30 minutos. Comandante. Jackson respondió. Bueno, necesitamos actuar con rapidez si queremos lograrlo. Primer ataque. Elina se volvió hacia su tripulación, quienes ya se estaban preparando para lo próximo. Fase. La batalla que se avecinaba pondría a prueba todo lo que tenían. Los barcos humanos eran más pequeños, pero eran rápidos y
adaptables. Y las tripulaciones tenían una feroz determinación de proteger la Tierra a toda costa. Costos. Hagámoslo valer, Helena, dijo con voz firme. Os sorprenderemos. De nuevo, prepara todos los sistemas para una emboscada. Usaremos el cinturón de asteroides para nuestra ventaja. El campo de asteroides ya ha demostrado ser su aliado en una ocasión. Sus enormes rocas flotantes crearon cobertura perfecta para un ataque sorpresa. Valorant había subestimado lo bien que los humanos conocían el terreno, y Helena tenía la intención de utilizar ese conocimiento una vez. Una vez más, no podrían escapar el enemigo, pero podían ser más astutos que ellos. Vamos a necesitar los drones de nuevo. Helena continuó, tenlos listos para despliegue a mi señal. Mientras la flota se posicionó detrás del flotante asteroides, Alina sintió una profunda sensación de orgullo por su tripulación. Habían llegado muy lejos de ser ridiculizado como insignificante. Fuerza. Ahora sí que eran una amenaza real, capaz de enfrentarse a toda una flota de la especie más avanzada de la galaxia tenía jamás visto. Comandante, los valoranos son. Al entrar en el campo de asteroides, dijo Jackson. Informó con voz tensa. Ellos son. Se mueven más despacio de lo que pensábamos. Deben. Sé prudente después del último encuentro. Helena asintió. Los valoranos estaban acostumbrados a dominando a sus enemigos con pura fuerza, potencia de fuego, pero la habían subestimado. Lo único que los humanos tenían en abundancia, creatividad. Cuanto mayor sea, las naves valoranas eran lentas y torpes en el campo de asteroides y su avanzado. Los sistemas de armas no eran tan efectivos cuando rodeado de escombros. Este es nuestro. En este momento, dijo Helena con tono cortante. Derrotémoslos antes de que se den cuenta. Lo que está sucediendo. Con su orden, la flota humana entró en acción. Drones lanzados desde cada barco, formando enjambres alrededor de los asteroides como una nube de avispas enfurecidas. Las naves humanas se movieron rápidamente, zigzagueando entre los asteroides, haciéndose difíciles. Al objetivo, los valoranos, confiados en que aplastarían rápidamente al humano. La flota no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La primera oleada de drones atacó rápidamente, golpeando las naves Valoran con precisión. Los ojos de Helena nunca se apartaron de la exhibición táctica mientras las explosiones iluminaban la oscuridad. Podía ver a los Valoran, barcos que intentaban tomar represalias, pero el campo de asteroides era un laberinto, y ellos estaban perdiendo el sentido de la orientación. Las naves humanas continuaron moviéndose con agilidad, esquivando disparos láser y propinando golpes rápidos y mortales. Las naves Valoran más grandes eran demasiado lentas para responder eficazmente. Helena podía ver cómo la confusión se instalaba entre las filas enemigas. Nunca lo habían hecho. Ya me he enfrentado a este tipo de combates antes. Los humanos eran impredecibles y implacables. Helena, desactivamos sus liderazgo, gritó Jackson. Se va. Abajo. Helena no pudo evitar sentir un arrebato de orgullo. Los valoranos eran. Finalmente, al darse cuenta de que los humanos no eran para ser subestimado. El Aegis, Valor y Vigilance estaban coordinando los ataques fueron impecables. Cada movimiento que hicieron fue diseñado para desorientar y abrumar el enemigo, y estaba funcionando. Pero justo cuando los valoranos comenzaron a retirarse una vez de nuevo, sucedió algo inesperado. Un nuevo barco, mucho más grande, apareció en el borde del campo de batalla, emergiendo de la oscuridad. Este barco era diferente. Cualquier cosa que los humanos hubieran visto antes. Era enorme, con una armadura que relucía en
la luz de las estrellas, y sus armas parecían mucho más avanzado que cualquier otra cosa. Los valoranos lo habían usado antes. El corazón de Helena se hundió. Ella esperaba algo rápido. Victoria, pero ahora estaba claro que los valoranos estaban sacando sus armas pesadas. Artillería. La batalla distaba mucho de haber terminado. Esto es malo, murmuró Jackson. Eso. El barco va a inclinar la balanza a su favor. Favor. Alina miró fijamente al nuevo enemigo. Barco, intentando elaborar un plan. Tenían que actuar rápido. Si lo permitían, los valoranos para reagruparse, serían en serios problemas. Pero este nuevo barco era diferente a todo lo que la flota humana había tenido. Jamás enfrentamos. Elina, vamos a necesitar más drones, dijo el teniente Harper. Urgentemente. Necesitaremos todo lo que tenemos. Hay que hundir ese barco. Helena tomó respiró hondo, con la mente a mil. Ya se enfrentó a probabilidades imposibles y ganó. Esto no sería diferente. Ser más inteligente, más rápido y más decididos que nunca. No estamos respaldando. Abajo, dijo Helena, con la voz llena de resolución. Prepárense para la lucha de nuestra vidas. Lanza todo lo que tenemos. Una enorme nave valorana se alzaba frente a ellos, su oscuro agujero brillando contra él. Fondo de estrellas. La flota humana, ahora, en clara inferioridad numérica, reunieron sus fuerza para lo que sin duda sería la batalla más dura hasta ahora. Baliña Ward sintió el peso de la situación. La presionaba. Este nuevo Valoran. El barco era diferente a todo lo que habían visto. Ya se habían enfrentado antes. Si no podían derrotar todo aquello por lo que habían luchado se perderá. Helena, el poder de ese barco. Las lecturas están por las nubes. Teniente. La voz de Jackson denotaba preocupación. Nunca nos habíamos topado con nada así. Elina avanzó antes. Elina echó un vistazo a pantalla táctica. La nueva nave Valoran. Era enorme, fácilmente 4 veces el tamaño de los demás, y sus sistemas de armas. Parecía ser mucho más poderoso. Un barco construido para la dominación, diseñado para infundir miedo en el corazón de cualquiera. Quienes se atrevieron a oponerse al Imperio Valoran. Pero eso no asustó a Elina. No importaba cómo. El enemigo parecía enorme. Los humanos han demostrado una y otra vez que ellos podríamos superar obstáculos imposibles. Nosotros. Se enfrentó a cosas peores, dijo Alina, con la voz tranquila. Encontraremos la manera. Se giró a su tripulación, que trabajaba rápidamente para preparar la flota para el empuje final. Égida, valor y vigilancia eran todos armados y preparados para luchar hasta el final. Hombre, pero estaba claro que el barco enemigo requería una diferente estrategia. Helena, si intentamos atacarla de frente, seremos aniquilados. Segundos, advirtió el teniente Harper. Frunció el ceño. Necesitamos ser más inteligentes. ¿Qué eso? Lo sé, respondió Helena. Bueno, volveremos a usar el campo de asteroides. Igual que antes. No podemos superarlo en potencia de fuego. Pero podemos sortearlo. Lo golpearemos. Donde es débil. La flota humana tenía. Aprendimos de las batallas anteriores que los valoranos dependían demasiado de sus armas poderosas, ignorándolas. La importancia de la agilidad y la adaptabilidad. Helena ya había decidido que la forma de ganar era atacar rápido y con fuerza, aprovechando todas las ventajas que tenían. Helena, nos están atacando. Jackson advirtió, mientras la enorme nave Valoran desataba una barrera de fuego láser hacia la flota. Nos está atacando directamente. Helena apretó los dientes. No les quedaba otra opción. Pero moverse rápido. La nave Valoran era potente,
pero también lento. Si ellos podrían acercarse, podrían aprovecharse. Sus puntos débiles. Que entren los drones. El aire, ordenó Helena. Lo necesitaremos. Cualquier distracción que podamos conseguir. Tan pronto como estamos en posición, atacamos. Las naves se deslizaron a través del campo de asteroides, usando las rocas flotantes como cobertura. Drones lanzados desde el Aegis Valor y vigilancia, rodeando la nave Valoran, como una nube de abejas enfurecidas. El Valoran. El barco respondió con furia, lanzando misiles y ráfagas láser en cada dirección, tratando de alcanzar la agilidad. Drones que sobrevolaban el campo a gran velocidad. Helena se aferró al reposabrazos de su mando. Sentada, observó cómo se desarrollaba la batalla. Los drones estaban haciendo su trabajo, distrayendo a los valoranos y causando caos. Las naves humanas continuaron maniobrar a través del campo de asteroides, zigzagueando entre las aguas flotantes. Escombros. Las armas de la nave valorana dispararon una y otra vez, pero estaba claro que el enemigo tenía dificultades para seguir el ritmo. La velocidad e imprevisibilidad de la humanos. Helena, estamos en posición. La voz del teniente Harper era aguda. Tenemos una clara oportunidad de alcanzar su arma. Sistemas. Hazlo, ordenó Helena. Tómalo. Ahora está abajo. El Aegis disparó primero. Cañones apuntando a la nave Valoran. Batería de armas. Los demás barcos siguieron. Traje, lanzando sus propias salvas de fuego láser y misiles. El Valoran. Las defensas del barco eran fuertes, pero no fue diseñado para defenderse de este tipo de ataques. De asalto rápido coordinado. El arsenal de armas explotó en un brillante estallido. Destello de luz, enviando ondas de choque a través del enorme barco. Helena, trabajando, dijo Jackson. Su voz se llenó de emoción. Con entusiasmo. Hemos sacado sus sistemas de armas. Pero incluso cuando ellos celebraron su éxito, Alina sabía que la batalla aún no estaba ganada. La nave Valoran aún era capaz de devastar ataques, y su enorme tamaño le confería un nivel de durabilidad de la flota humana. No pudo igualarlo. Le habían quitado sus armas, pero ahora necesitaban desactivar sus motores. Helena, están arrancando. Retirarse, dijo Harper. Están intentando para salir del campo de asteroides. No, nosotros. No podemos dejarlos escapar, dijo Alina. Nosotros. Terminen esto ahora. Las naves humanas se cerraron. Utilizando el campo de asteroides para esconderse. Sus movimientos. La nave Valorana, ahora, incapaz de defenderse, intentó huir. Pero no fue rival para el implacable velocidad y precisión de la flota humana. El corazón de Helena se aceleró mientras observaba. El enorme barco lucha por llegar a su destino. Escape. Con una última coordinada. Ataque. Los barcos humanos lanzaron todo lo que tenían. El Aegis, el Valor y Vigilancia, golpearon la nave Valoran. Motores con precisión milimétrica, causando una explosión masiva que envió a Débora, dispersándose por el espacio. El Valoran, el barco, antaño tan poderoso, ahora era un naufragio en llamas, a la deriva a través de estrellas. Helena, lo logramos, dijo Jackson. Dijo, con voz llena de asombro. Lena exhaló. Ella no. Darme cuenta de que ella había estado sosteniendo. Lo habían hecho. Ganó. Contra todo pronóstico, la pequeña flota había derrotado a la mayoría del Imperio Valoran. Poderoso barco. La batalla había terminado. Ahora, los escombros de la destrucción. Naves de guerra valoranas esparcidas por el espacio. Como un campo mortal de metal dentado. Lena Ward y su equipo miraron fijamente a restos en llamas en sus pantallas. Era una visión con la que habían soñado durante semanas.
Pero ahora que la batalla había terminado, se sentía como el peso del universo. Les habían quitado de encima. Lo logramos, dijo el teniente Harper. En voz baja, su voz se llenó de incredulidad. Lo hicimos de verdad. Elena. Al principio no respondió. Ella observó el restos incandescentes de la nave valorana. Todavía sentía los latidos en su pecho. De la batalla. La misión no había terminado. Todavía no. La guerra no se había ganado. Pero esto. Una victoria, esta pequeña victoria, fue una símbolo del espíritu humano, de todo por lo que habían luchado. No. Sin embargo, respondió Elena tras una larga pausa. Tenemos que asegurarnos de que no puedan reconstruir. No podemos permitirnos dejar que lo hagan. Regresa. Jackson habló a continuación. La voz temblaba de emoción. La flota sigue intacta, Elena. Hemos ganado. Ahora tenemos la ventaja. Asintió con la cabeza, pero se mantuvo concentrado en la tarea. Adelante. La flota humana había hecho lo mismo. Imposible, derrotar a una fuerza lejana, más fuerte y más avanzada. Pero Elena. Sabían que la guerra estaba lejos de haber terminado. Todavía quedaban otras naves valoranas en el exterior. Allí, aún existían amenazas que tendrían que afrontar. Esta batalla podría haber sido una victoria, pero fue solo un paso en un viaje mucho más largo. Necesitamos enviar un mensaje, dijo Elena, a cada barco, a todas las flotas de la galaxia. La humanidad. No se trata solo de alguna especie pequeña que pueda no ser ignorados. Contraatacamos. Ganamos. El equipo se puso a trabajar rápidamente. Los mensajes eran enviado a través de todos los canales de comunicación. Una declaración a la galaxia de que el ser humano, la flota había derrotado al poderoso Valoran. Buque de guerra. No era solo un mensaje de victoria. Fue una declaración de que la humanidad era capaz de mucho más que nadie se había dado cuenta jamás. De vuelta en la Tierra. La noticia comenzó a difundirse. La gente estaba despertarse ante el hecho de que el pequeño flota humana, la que había sido ridiculizado por otras especies por ser débil y insignificante, había obrado un milagro. Comenzaron a circular historias, no solo entre los humanos, pero en toda la galaxia. Los humanos que siempre habían sido los subestimados ahora se veían como una fuerza poderosa a tener en cuenta. Elena se recostó en su silla, tomando una respiro hondo. Por primera vez durante un largo rato, se permitió un momento de paz. La presión que había sido la construcción durante meses, durante años, parecía para desvanecerse a medida que la adrenalina desaparecía. Sabían que las batallas que se avecinaban serían igual de peligroso, si no más. Pero, por ahora, se permitió saborear esta victoria. Esto lo cambia todo, dijo, en voz baja. Sí, Harper asintió. Creo que los habitantes de Valor lo aprendieron por las malas. La tripulación de Lygis compartió un momento de ¡qué alivio! Acababan de demostrar que la humanidad, cuando es llevada al límite, podían hacer lo imposible. Habían desafiado las probabilidades y le había demostrado al universo que los humanos eran una fuerza a tener en cuenta. No eran solo unos pequeños e insignificantes especies, ya no. Eran algo mucho más. Elena se giró para encarar a tripulación. Su expresión, decidida. Nosotros no podemos parar aquí. Todavía hay mucho por hacer. Aún queda trabajo por hacer, pero ya le hemos mostrado la galaxia que la humanidad está preparada. No solo estamos listos, supervivientes. Somos luchadores. El equipo asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Habían ganado esta batalla. Pero la guerra distaba mucho de haber terminado. Habían demostrado que con inteligencia, determinación y un poco de suerte,
la humanidad podría. Enfrentate con valentía a cualquier oponente. No importa cuán fuerte o avanzado sea. Como él. Las eras vagaban en la inmensidad del espacio. Los pensamientos de Alena se centraron en lo que yacía allí. Más adelante. Los valoranos no eran los únicos. Amenaza. Todavía había muchas incógnitas. Ahí fuera, y nuevos desafíos aguardaban. Ellos. Pero ahora tenían una nueva fuerza. El conocimiento de que podían superar cualquier cosa si trabajaban juntos. Había ganado una batalla. Pero la lucha era. Esto no ha terminado. Preparen la flota, Helena, dijo con voz firme. Es hora de seguir adelante. Hacia adelante. El valor y la vigilancia de Igis fijaron rumbo para la próxima misión. Ya no eran solo naves humanas. Eran símbolos de esperanza, de resiliencia y de desafío. Habían demostrado que la humanidad no se rendiría pase lo que pase. Lo que el universo les deparó. Mientras ellos viajó hacia lo desconocido, la galaxia. Ahora se conocía la verdad. La humanidad podría ser pequeños, pero poderosos. Y esto, la pequeña flota apenas comenzaba a aparecer. Su fuerza